Hola, soy Julio y este es Arte Comercial. Bienvenidos. Hoy traigo un nuevo tutorial del curso básico de Affinity Publisher en el que nos vamos a enfocar en el manejo de las tablas. Cómo crearlas, cómo modificarlas, cómo popularlas con datos. Vamos a aprender a cambiarle su formato para que se adapten al documento en el que estamos trabajando y todo lo necesario para que las tablas cumplan con lo que se requiere para los diseños en los que trabajan. Si les está gustando el tutorial, por favor denle like para que YouTube se lo recomiende a otras personas, y si no han visto el capítulo anterior del curso básico, aquí lo dejo para que lo vean. Comencemos. Ok, ya estamos dentro de Affinity Publisher, así que podemos empezar. Aquí está la herramienta de tabla. Esta es la herramienta que vamos a utilizar para empezar el diseño. Y a medida que yo voy a hacer una tabla, lo primero que tengo que tener en cuenta es el número de filas y de columnas que quiero en la tabla. Entonces, apenas yo aprieto el mouse y empiezo a correrme, fíjense que él automáticamente me va diciendo cuántas columnas y cuántas filas quiero poner. La C de columnas, la R de rows o filas en español. Entonces supongamos que quiero poner 4 columnas y 10 filas. Y ahí lo tengo y lo suelto. Automáticamente me crea la tabla en donde tengo las 4 columnas y las 10 filas. Y entonces de ahí ya puedo agarrar una de las esquinas y ajustar el tamaño como yo quiera. Entonces lo importante es que ya teniendo ahí la tabla podemos empezar a trabajar. Podemos llenar la tabla si queremos manualmente, simplemente parándonos en cualquiera de las celdas y empezando a escribir. Y podemos hacer eso con todas las celdas. O lo que podemos hacer simplemente es traer de Excel o de cualquier otro lugar donde tengamos la información y hacer un copy y paste. Entonces, teniendo escogida la herramienta de tabla, vemos que la barra contextual automáticamente toma los parámetros para poder trabajar en la tabla. Y una de las cosas que puedo hacer es escoger entonces el panel de tabla para yo poder hacerle modificaciones a la tabla. Hay algo bien interesante. Supongamos que yo tengo esta tabla y quiero alargarla con más columnas. Simplemente tengo que agarrar aquí y automáticamente se va a ir alargando con la cantidad de columnas que yo quiera, ir agrandando. Si se dan cuenta, ahí se van sumando nuevas columnas y esas columnas van a quedar automáticamente del mismo tamaño. Lo mismo pasa con las filas. Yo puedo ir creciéndolas como yo quiera. En este caso vamos a dejar estas 4 columnas con estas 10 filas para el propósito de lo que vamos a ver. No vamos a llenar en este momento las tablas de manera manual. Lo que vamos a hacer es ir aquí a Excel y simplemente agarro un grupo de datos, lo copio y selecciono dónde lo voy a pegar y lo pego. Y automáticamente quedó pegado. Puedo pegarlo así, pero si se dan cuenta me trae el texto blanco de aquí arriba, porque aquí está blanco, o puedo venir y ponerle editar, pegar sin formato, y entonces va a venir en el formato de la tabla que hayamos escogido. En este momento no hemos escogido ninguno, pero si ya lo hubiéramos tenido listo, así vendría listo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si se dan cuenta, me voy parando en cada una de las columnas y las puedo seleccionar. Lo mismo pasa si me paro en las filas. Muy parecido al Excel. Y teniéndolo seleccionado, entonces puedo venir aquí y escoger el relleno que quiera utilizar. Puedo venir aquí con un color y le ponemos el color rojo. O puedo hacerlo desde aquí. Aquí si ven tengo el relleno y puedo cambiárselo entonces a un color naranja. Y listo. Eso lo puedo hacer utilizando los números para escoger las filas o las letras para escoger las columnas, o puedo venir a escoger diferentes celdas en particular.
Y si se dan cuenta, a medida que yo voy escogiendo celdas, yo puedo escoger con la letra mayúscula las celdas conjuntas a la primera que escogí. Voy a escoger la B2 como la primera celda. Y con la letra mayúscula presionada puedo escoger varias de ellas al mismo tiempo. Siempre con el origen de el B2 que fue la primera que escogí. O con la letra Command o Control en Windows puedo escoger diferentes celdas. Entonces así es que selecciono las columnas, las filas o las celdas en particular. Otra cosa que puedo hacer es agrandar o achicar las columnas o las filas. En este caso quiero agrandar esta columna A, que es la que tiene los títulos, y a medida que yo la empiezo a agrandar, automáticamente la columna B se va a empezar a achicar. Eso es si yo quiero distribuir este espacio entre estas dos columnas en particular, pero realmente no es lo que quiero. Entonces lo que voy a hacer es apretar la letra mayúscula y a medida que yo voy empujando, lo que va a hacer es correr todas las demás filas poco a poco sin distorsionar el tamaño de las demás filas, y eso lo que hace entonces es no solo crecer la columna, sino que a la vez crece la tabla completa, y así puedo entonces ajustar el tamaño. Ahora, si ven, se salió un poquito del marco, pero lo que puedo hacer entonces es achicar un poquito. Ahora, cuando hago esto, estas dos columnas quedan de un tamaño y esta tercera queda de otro. Entonces tal vez lo que quiero es distribuir el tamaño de las tres columnas para que queden del mismo tamaño. Entonces lo que puedo venir aquí es seleccionarlas y aprieto con el botón derecho del mouse distribuir columnas uniformemente, y automáticamente las tres columnas me quedan del mismo tamaño. Exactamente eso mismo puedo hacer con las filas. Entonces ya tengo aquí todos mis datos como los quiero, pero si se dan cuenta están todos pegaditos en la esquina superior. Entonces lo que puedo hacer es seleccionar las columnas y puedo entonces venir aquí a la posición vertical y decirle que quiero que esto quede centrado en las filas, y automáticamente me centra todo en las filas. Ahora pude haber simplemente dicho que quería que solo esta línea quedara centrada en las filas y las demás no. Ahí uno puede decidir cuáles columnas, cuáles filas o cuáles celdas, como ya vimos cómo escogerlas, van a adquirir los formatos que utilice utilizando el panel de la tabla. Y entonces eso me va a permitir a mí ponerlas en la posición en la que yo quiera. Bueno, y luego de que ya tengo todo centrado de manera vertical, puedo hacer lo mismo de manera horizontal. Puedo seleccionar todas estas celdas de números y en el panel de párrafo puedo venir y centrarlo todo de manera horizontal. Lo mismo puedo venir y hacer con el título, ponerlo centrado de manera horizontal, y estas demás las voy a dejar así de manera ajustada, pero si se dan cuenta, su ajuste está muy pegado al borde de la raya. Quiero darles un poco más de espacio, entonces la selecciono y vengo aquí a celdas y le pongo inserción. Vamos a soltar esta inserción amarrada para todas las direcciones, y solo le vamos a dar un aumento al lado izquierdo y al lado derecho, que sean iguales, y ahí lo tienen. Entonces ya le pude dar un toque de inserción, ya quedó todo perfecto. Obviamente el idioma que está escogido es el incorrecto, así que lo que voy a hacer es que vengo aquí, vengo al panel de caracteres y voy a seleccionar el idioma inglés, ya que el otro que traje estaba en inglés, y automáticamente entonces ya no tengo errores ortográficos. Eso es todo. Entonces, ¿qué más puedo hacer con estas tablas? Ya vimos cómo modificarlas, cómo crearlas. Resulta que quiero incluir un año más aquí. Quiero incluir el año 2014. Entonces, ¿a dónde me paro para incluir el año 2014? Ya sé que para agrandar puedo venir aquí y seguir creciendo, pero si quiero incluir una columna, me paro en la columna en la que quiero incluirla antes de, y pongo insertar una columna.
y automáticamente me inserta una nueva columna sin agrandarme la tabla, y lo que hace es que hace todas las columnas un poco más chicas de manera homogénea. Así es que puedo insertar otra columna y de la misma forma puedo venir e insertar filas, las que yo necesite. Y en este caso no lo voy a hacer. Ahora, ¿qué más puedo yo hacer? Puedo, si quiero, escoger alguna parte de la tabla o toda la tabla y ponerle o no entonces límites lineales. En este momento trae los que tiene por defecto, pero yo puedo venir aquí a cambiarlos. Puedo, por ejemplo, escoger un color para el borde, uno que combine con ese amarillo, puede ser un verde oscuro, y decido qué líneas voy a pintar. Entonces las pinto de verde y les decido también qué grosor de líneas va a tener. En este momento las puedo poner tan gruesas como quiera, tan delgadas. Si las quiero punteadas, las puedo poner punteadas y las puedo dejar exactamente como yo quiera. Y ahí queda. Si se dieron cuenta, esto fue lo que hice. Sin embargo, puedo hacerlo distinto. Puedo hacer que solo sean las de adentro y que allá afuera no haya ninguna. Entonces estas las vamos a poner lisas y las vamos a poner un poco más gruesas, y las de alrededor las vamos a borrar. Entonces así queda la tabla. Ahora resulta que quiero hacer algo interesante. Vamos a dejar esto de una manera homogénea, en donde vamos a escoger entonces un color que combine todo del mismo grosor, así, y quedamos. Pero resulta ser que en la presentación que yo estoy haciendo quiero enfatizar algo del año 2016. Entonces puedo escoger la columna del 2016 así una por una, o puedo escogerla toda apretando C y puedo venir y cambiar los caracteres de esa columna, como por ejemplo cambiando el tipo de letra y escogiendo mi favorita, que es Railways, y ponerla negrita y subirle un punto. Entonces eso lo puedo hacer celda por celda, lo puedo hacer columnas o filas específicas como yo quiera. Sin embargo, lo interesante de esto es que si quiero hacerlo solamente para esta celda, lo puedo hacer solo para la celda, y al final lo que puedo hacer es que esta columna en particular va a tener un relleno distinto. Esta va a tener un relleno un poco más claro, un poco combinado, para hacerle un énfasis a ella, y va a tener entonces unas líneas de otro color que me van a permitir a mí entonces generar un poquito más inclusive las vamos a poner un poco más gruesas. Estas las podemos subir de grosor, y así hago énfasis específicamente en este año. Obviamente esta celda la quiero pintada de otro color, que marque más, y el número entonces lo voy a poner en color blanco. Allí está. ¿Qué pasa si tengo que agarrar esta tabla, moverla a otra página o cambiarla de posición, y al yo llegar y ponerla en su posición nueva me doy cuenta de que no cabe en donde está? Entonces tengo que achicarla. Fíjense que al yo achicarla, se achica la tabla, pero no se achican los números ni las letras. Para yo poder achicar la tabla y que los números y las letras achiquen junto con el tamaño de la tabla, entonces no voy a agarrar estas esquinas de los lados, sino que voy a agarrar esta punta que sale fuera de la tabla, y si se dan cuenta, al yo achicarla, no importa cómo la agarre, mantiene automáticamente su escala de ancho y alto, y los números y letras, todo el texto dentro de la tabla, varía proporcionalmente al tamaño de la tabla.
y así me permite a mí entonces hacer la modificación como la tengo que hacer. Eso es el uso de las tablas, y lo importante es que pueden darles el formato y color y tamaño y tipo de letra que quieran dentro de su documento, lo cual les da una gran cantidad de opciones. Espero les haya gustado el video y eso es todo por hoy. Que tengan un excelente día, tarde, noche. No sé cuándo están viendo este video, pero pásenla bien. Hasta luego.